Muy bien, la pregunta es si están viendo el archivo para cualesquiera de los que están ahí viendo la computadora. ¿Están viendo el archivo? Sí, Sí, profe. Sí se profesor, ve. se ve. Muy bien, entonces vamos a iniciar, colegas. Y quedamos que en una evaluación en campo de una rastra de discos excéntrica en forma de V, de 18 discos acoplada al enganche de 3 puntos, se hizo una evaluación y entre los parámetros o variables que se midieron estuvo la densidad aparente con base a masa de suelo seco, esto que tenemos aquí. En la primera columna de la tabla, la porosidad total y la relación de vacíos acá en la tercera columna. Mencionamos sus valores y definimos que la mejor velocidad, de acuerdo con el comportamiento, es de 7 kilómetros por hora. 7 kilómetros por hora es la velocidad, la mejor velocidad. Y después de que ya se tiene la presentación de datos, quedamos que se pueden graficar y ahí también rápidamente, o más bien ya en cualquier institución que se dedica a la publicación de artículos, después de que ya tienen ustedes la tabla de valores, los datos ahí analizados bien, como lo comentamos, deben de hacer una representación gráfica y que por eso se presenta esta gráfica. ¿Y cómo se traza la gráfica? Llevamos en el eje de las Y el valor de cada una de las propiedades, en este caso 3 propiedades, ahí posicionamos la densidad aparente DAT, la porosidad total eta T y la relación de vacíos E. La primera en gramos por centímetro cúbico, la segunda dimensional y la tercera adimensional sin dimensiones. Muy bien, y después en el eje de las Y se lleva la velocidad, que fue la fuente de variación, fue lo que hizo variar el valor de esas propiedades, así dada en kilómetros por hora. Fueron 3 velocidades, por eso tres datos de velocidad que se nos están presentando aquí. Y después trazamos cada una de las curvas, cómo se traza cada una de las curvas. Cada uno de los puntos de cualesquiera de las curvas tiene como coordenadas la X, la velocidad, y la Y, la propiedad en cuestión. Aquí en este caso sería la porosidad total, eta T, esta que tenemos aquí. Muy bien, entonces los datos definen o son las coordenadas de este punto. Y así, para 7 kilómetros por hora se posiciona el punto y para 8 kilómetros por hora se unen los puntos y esta es la curva de comportamiento, así para cada propiedad. Muy bien, y es lo que tenemos aquí. Esto fue trazado en una hoja de Excel y por eso acá le decimos danos la leyenda de qué trata cada curva. DAP, eta, faltó la T aquí, eta T, y aquí la relación de vacío C. Esto que ya tenemos acá en el eje de las Y es la leyenda. Después de esto, podemos ahí hacer alguna interpretación, por ejemplo, de la densidad aparente. Vemos que el comportamiento, conforme se incrementa la velocidad, se incrementa el valor de la densidad aparente. Pero podemos decir que aquí en 7 kilómetros por hora es donde tuvo su mayor valor. Pero sí es un incremento conforme se incrementa la velocidad de avance. Eso es lo que nos dice la curva. Bien, entonces podemos obtener un modelo de comportamiento, una ecuación de comportamiento de cada curva, sí, de cada curva podemos tener un modelo de comportamiento y por eso acá, ahí si es una hoja de Excel no hay ningún problema, le pedimos ese modelo de comportamiento y seleccionamos el mejor. Aquí para la relación de vacíos, es la curva que describe el modelo de comportamiento, la ecuación. Bien, una curva suavizada. Y esta es la ecuación, y es igual a la sumatoria de todos esos términos que tenemos aquí. Entonces, la y es la relación de vacíos E, aquí en lugar de y, E. Y la X es la velocidad de avance. Y en lugar de la X, V mayúscula aquí y aquí también. Vemos que se trata de un modelo
de regresión polinomial o una ecuación polinomial. Eso es lo que tenemos ahí. Una vez que ya se tiene la ecuación, podemos sustituir datos aquí en la X y tener el valor de E. ¿Cómo podemos saber si la ecuación es buena? Pues partiendo del coeficiente de correlación, esta R cuadrada que está aquí, cuando está dada en forma adimensional y puede variar desde 0.4 e incluso desde 0.01, 4 o 5 hasta la unidad como lo tenemos aquí. Cuando R cuadrada, que es el coeficiente de correlación y que nos indica el grado de asociación entre las variables que estamos analizando, es decir, la velocidad y la propiedad, relación de vacíos. Bien, entonces, grado de asociación, y cuando es igual a la unidad, significa que cada dato observado acá, de esa propiedad para cada velocidad, siempre va a ser exacto. Es decir, aquí 6 kilómetros por hora y el valor va a ser 1.89. 7 kilómetros por hora y es 1.436. 8 kilómetros por hora aquí en la X, y el valor de E es 1.639. Pero entonces, después de tener las gráficas, también valoran mucho en las publicaciones, en revistas indexadas en CONACYT, de que se tengan ecuaciones que predicen el valor de la variable de acuerdo con la fuente de variación. Entonces, por eso se les presenta aquí esas gráficas. Y va a haber un ejercicio que se les va a dejar en la tarea. Ya cuando se los mande, van a entender, bueno, van a obtener las ecuaciones y pueden sustituir datos y ver si realmente está estimando o no a cada variable. Si tienen alguna pregunta de esta parte en la que se graficó, se obtuvo la ecuación de tendencia de la variable en función de la fuente de variación, lo pueden hacer. Y si no, pues continuamos. Después, también un ejemplo de aplicación del pequeño tema de relaciones volumétricas y gravimétricas, se relaciona con el coeficiente de expansión, pero en este caso aplicado a un proceso de humedecimiento del suelo. El coeficiente de expansión que nos interesa y que vamos a estar calculando lo vamos a ver en el tema en la unidad de competencia número 4. Muy bien, aquí es porque estamos tratando sobre estas relaciones volumétricas y gravimétricas. Es más conveniente aplicarlo a un proceso de expansión cuando se humedece el suelo. Por eso dice, para el mismo suelo franco arcillo arenoso, calcule el coeficiente de expansión a partir de la siguiente información. Bien, se tiene como datos la densidad aparente antes del humedecimiento y está dada por ρBO. Antes del humedecimiento 1.4 gramos por centímetro cúbico. Y se tiene el valor también de la densidad aparente que ya se calculó con base a masa de suelo seco, es decir, después del humedecimiento. Bien, entonces, 1.380 gramos por centímetro cúbico. Dos datos de la densidad aparente con base a masa de suelo seco, antes y después del humedecimiento. Muy bien, y la ecuación para calcular el coeficiente de expansión es esta que tenemos aquí. Ya la habíamos comentado antes cuando vimos la propiedad de densidad aparente con base a masa de suelo seco. Aquí, en este cociente, se nos está pidiendo el valor de BO, la densidad aparente antes del humedecimiento, aquí. Y aquí ρBF, la densidad aparente después del humedecimiento, esta que tenemos aquí, y en el denominador también. Esa fue la ecuación que ya habíamos comentado, por 100 para que esté en por ciento el coeficiente de expansión. Se sustituye 1.4 aquí, 1.38 aquí y aquí. Se realiza la operación y el resultado es 1.45. Ese es el valor del coeficiente de expansión. ¿Cómo hacer una interpretación de este valor en un proceso de humedecimiento?
Y finalmente podemos decir también de secamiento, porque determinamos el valor de ρVO después del humedecimiento. Muy bien, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para dar una interpretación a este valor? Lo siguiente, se puede interpretar de esta manera, así como lo tenemos aquí, o bien de esta manera como lo tenemos acá. Bien, entonces, este 1.45, si lo tomamos con un incremento del volumen ocupado por las partículas sólidas, se interpreta así. ¿Cuál es la masa que tenemos antes del humedecimiento? 1.4 gramos. ¿Cuál es el volumen ocupado por esa masa de partículas? 1 centímetro cúbico. Y después adicionamos agua al suelo. Y hubo un proceso de separación, alejamiento del acercamiento entre partículas. Y ese alejamiento, entre partículas, ese mayor espacio o distancia entre partículas, hizo que salieran algunas de este volumen. Y o bien que no salieran las partículas, es esta primera interpretación. Bien, no salieron las partículas, pero se incrementó este volumen. Ya no va a ser 1 centímetro cúbico, se va a incrementar en esta cantidad, en 1.45%. Y si ustedes con base a este centímetro cúbico determinan qué cantidad es 1.45 y se lo suman a este centímetro cúbico, el valor va a ser este que tenemos aquí, 1.0145 centímetros cúbicos, la misma cantidad de partículas, pero en un volumen mayor. Muy bien, ¿esto qué significa? Que se reduce este valor a este valor que tenemos aquí. Pero otra interpretación entonces es, salieron partículas de aquí, de este 1.4 gramos. Se siguió conservando el mismo volumen, pero menos cantidad de partículas. Y si ahora ustedes obtienen el 1.45 de esta cantidad de partículas de 1.4, les va a resultar este valor que tenemos aquí, 1.380 gramos de partículas que están en el mismo centímetro cúbico. El mismo centímetro cúbico considerado, pero menor cantidad de partículas. Y acá la misma masa de partículas, pero con un mayor volumen ocupado por las mismas, por ese proceso de humedecimiento. Esta sería la aplicación de la formulita que vimos del coeficiente de expansión a un proceso de humedecimiento principalmente, pero vamos a decir es un proceso de humedecimiento y secamiento. Bien, eso es lo que tenemos aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, nos vamos, lo van a aplicar en el ejercicio que van a realizar. Y si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos comentado, pues la pueden hacer ya en la siguiente clase después de que tengan el ejercicio. Y por lo pronto, pues vamos a continuar. ¿No hay preguntas? Si no es así, voy a retirar este archivo y voy a cargar otro. Bien, medio minuto y ya tengo cargado el otro archivo. Ahora quiero que me digan si ya están viendo el archivo que tenemos aquí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces si ya lo están viendo, vamos a continuar. Y el pequeño título que tenemos aquí es aquel pequeño tema que decíamos, son 7 pequeños temas, vamos en el número 2, y trata del contenido de humedad y potencial del agua en el suelo. Muy bien, empezamos con el contenido de humedad en el suelo.
Y para esto lo que tenemos es el diagrama de cuerpo libre de una sección transversal de dos partículas de suelo. Dos partículas de suelo rodeadas, esta es una y esta es otra partícula de suelo, todo lo que está así de color azul. Y cada partícula está rodeada por películas de agua. Esta es una película de agua rodeando a cada partícula. Y así nos vamos. ¿Cuántas películas de agua? Son 3 películas de agua. Y otro tipo de agua lo tenemos entre partículas en la porosidad. Esto que tenemos aquí, número 4. Bien, y número 5, es otro tipo de agua que tenemos en la partícula, pero ya forma parte de la estructura química de la partícula. Aquí la tenemos también. Bien, entonces, esta condición que se está presentando obedece a cuando el suelo está saturado de agua, y se satura de agua cuando viene un evento de lluvia muy pesado, con alta intensidad, o que aplicamos la lámina de riego para que llegue el agua a cierta profundidad. De momento se satura y ya después va fluyendo el agua. Bien, esa es la condición, una lluvia fuerte o un riego pesado, y lo que tenemos en campo es partículas rodeadas por películas de agua. ¿Qué entendemos por la película número 1? Esta capa de agua aquí rodeando la partícula. Se trata de un agua absorbida fuertemente a las superficies de la partícula y que está retenida por fuerzas de atracción eléctrica, y son capas muy pequeñas. Por ejemplo, aquí se nos da este valor de 0.05 micras. Bien, entonces, capa de agua muy delgada que es retenida por fuerzas de atracción eléctrica debido a las cargas eléctricas superficiales de la partícula y a la molécula de agua, a la carga eléctrica de la molécula de agua. Es bipolar. Bien, entonces en ocasiones adherida por su carga negativa y en ocasiones por su carga positiva. Bien, esta agua, lo importante es que esta agua no la podemos remover por secamiento al horno. Siempre va a estar retenida ahí sobre la superficie de la partícula, y por eso decimos no puede ser removida por secamiento al horno. Y cuando hablamos, recuerdan que les comenté alguna vez que ponemos a secar la muestra de suelo y que decimos ya a las 24 horas, pues ya la muestra de suelo está completamente seca, y ya no tiene agua la muestra de suelo, ya no hay agua rodeando a cada una de las partículas. Pero aquí vemos que sí hay cierta cantidad de agua, muy pequeña, pero sí hay agua retenida ahí, aun cuando decimos que el suelo está seco. Bien, de esto trata esta primera película. Y la segunda película, la número 2, es un agua que está retenida por la partícula, pero fíjense que aquí son fuerzas de cohesión, fuerzas de atracción eléctrica entre las moléculas de agua, Bien, entonces, es agua retenida así por fuerzas de atracción eléctrica entre las moléculas de agua, y que se interpreta como que es una capa de agua. La número 2 es una capa de agua que puede ser removida por secamiento al horno eléctrico. Por eso aquí la número 2 sí es removida y queda la una nada más. Esta sí la removemos por secamiento al horno eléctrico, y a esta agua es a lo que se conoce como humedad higroscópica, Y vean, aquí hay una frontera y aquí hay otra frontera. Esta película de agua es el agua higroscópica que todo el mundo maneja por ahí y que podemos remover por secamiento al horno. Después, número 3. La número 3 vemos que es un agua que está ahí presente, es una capa de agua presente debido a fuerzas de atracción eléctrica entre las moléculas de agua. Fuerzas de cohesión, todo el mundo menciona, son fuerzas de cohesión entre moléculas de agua. Pero también está esta línea que define la frontera de la capita número 3,
nos está diciendo que hay adhesión del agua a las paredes de los poros. Hay adhesión del agua a las paredes de los poros del suelo. Entonces, a eso se le llama, estas fuerzas de adhesión y esas fuerzas de cohesión entre moléculas, se le llama tensión superficial, que es un agua retenida por tensión superficial y que puede ser removida por secamiento al aire, Si es removida por secamiento al aire, podemos decir que se puede remover también por secamiento al horno, Muy bien, entonces puede removerse así por secamiento, es la característica fundamental. Se puede remover por secamiento al aire. Un agua de tensión, un agua capilar, fíjense, se le llama agua capilar, retenida por tensión superficial ahí. Y que podemos decir la adhesión ahí a la partícula de agua, aunque sea moléculas de agua, la adhesión a la partícula de agua puede ser tan alta como 1500 bar o mucho más todavía. Bien, y puede ser tan baja como 0.3 bars. Aquí tenemos la humedad a capacidad de campo. Y por aquí tenemos la humedad a PMP, eso que vamos a comentar más adelante, pero que ya lo hemos comentado, humedad aprovechable por allá. Mencionábamos diferencia entre la humedad a capacidad de campo y humedad a PMP aquí. Muy bien, ese es el tipo de agua número 3 y el tipo de agua número 4 es un agua gravitacional. Por eso aquí de drenaje, que puede ser removida por drenaje, por la acción de la gravedad a través de los poros. Esto es un poro y por aquí se va moviendo el agua hacia la parte profunda del suelo. Entonces, si puede ser removida por drenaje y haya algo por ahí, puede ser removida por secamiento al aire, se vaporiza y se va. Bien, entonces puede ser removida también por secamiento al horno. Pero aquí lo fundamental es que es un agua gravitacional, que si estamos en campo, cae una lluvia pero tremenda o aplicamos un riego con una lámina muy pesada, se va removiendo poco a poco de los poros hasta llegar a un momento en donde ya no hay movimiento, que es cuando se considera que tenemos el agua a capacidad de campo aquí, en esta frontera entre 3 y 4. Muy bien, después, número 5 es un agua, como ya lo había comentado, que forma parte de la partícula ahí de la estructura química y por eso decimos está hidratada. Es una partícula cuya composición es un feldespato hidratado. Entonces, así, por eso decimos forma parte de la estructura química de la partícula. Son los 5 diferentes tipos de agua que se tienen y que todo el mundo reconoce ahí del medio agronómico y también de ingeniería agrícola. Bien, algunos dan una interpretación muy similar, no exactamente igual, pero esta es la mejor para ingeniería agrícola. La dejamos así. Y bueno, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Si no, seguimos. Seguimos y ahora vamos a hacer un poco de referencia a lo que ya hemos visto. Y habíamos comentado que la humedad en el suelo se puede expresar gravimétricamente y volumétricamente. Es decir, nosotros mencionamos la formulita para determinar la humedad gravimétrica, la formulita para determinar la humedad volumétrica. Aquí recordamos esa formulita junto con otras dos de ellas ya las comentamos y la última no la habíamos comentado. Muy bien, aquí humedad gravimétrica W dada por W. Quedamos que es el cociente que resulta de dividir la masa de agua MW entre la masa de suelo seco MS, y que habíamos dicho que la masa de suelo seco se obtiene por secamiento al horno eléctrico. Perdón, colegas. Muy bien, a 105 o bien a 110 grados centígrados. Cuando fijamos una temperatura en los microprocesadores ahora en la actualidad, puede estar variando si es 108, 109, 107, 109, 100, y pasando por 108.
110, 111, 100, 109, 105, 106, 105, 104, por ahí. Y durante 24 horas, que es el tiempo en el que para todo tipo de suelo ya se retiramos todo el agua y quedó seca la muestra, y eso lo dejamos entre comillas porque sabemos que la MS pues siempre tiene cierto contenido de agua. Muy bien, esta formulita que tenemos aquí la mencionamos cuando se daban datos en el ejemplo numérico y que pues aquí nada más recordamos la humedad gravimétrica. W es igual a este cociente, y aquí para tener la masa de agua, la diferencia entre la masa del bote más suelo húmedo, masa del bote más suelo seco. Y aquí en el denominador, la diferencia entre la masa del bote más suelo seco y la masa del bote, ya la habíamos comentado. La que no habíamos comentado es esta. Bien, entonces aquí la humedad gravimétrica se obtiene con este cociente. Y la diferencia aquí en el numerador, MSH es la masa del suelo húmedo, MSS es la masa del suelo seco, y se repite en el denominador. ¿Cómo obtenemos MSH? La diferencia entre MSH y MB, que es la masa del bote. La masa del suelo seco, esa sí la habíamos comentado, es la diferencia entre la masa del bote más suelo seco y la masa del bote. Ya tenemos MSS, que se repite aquí. Bien, estas son las tres formulitas que encuentran en la revisión de literatura y que en ocasiones aplican de acuerdo con los datos que les den en un laboratorio, si es que no cuentan con su laboratorio propio. Les pueden dar estos datos o les pueden dar directamente ya estos datos y hacer el cálculo de la masa de agua y masa de suelo seco, y por lo tanto de la humedad gravimétrica. Bien, en relación con la interpretación, aquí a manera de ejemplo se tiende para un suelo que tenga una humedad, un valor de W de 25%, en cuanto a la interpretación, como es con base a la masa de suelo seco que tenemos aquí. Bien, significa entonces que punto 25, fíjense bien, significa que de cada gramo de suelo seco, 0.25 gramos son de agua. Eso es lo que significa. Si quieren ustedes una masa de 100 gramos, pues de 100 gramos, lo multiplican por 0.25 y tendrían 25 gramos de cada 100 gramos. Esa es la interpretación de manera sencilla. Cuando ya tengan su valor, yo tengo 0.25 gramos de agua en ese suelo, que si lo quiero en volumen, debo de hacer una transformación, una conversión de gramos a volumen. Entre la densidad del agua ya tengo el volumen. 0.25 centímetros cúbicos de 1 centímetro cúbico aquí. Muy bien, después la humedad volumétrica WB. Y para la humedad volumétrica, habíamos comentado, se puede calcular con una ecuación. Hay una definición: volumen de agua entre el volumen total. Pero que se puede, aquí tienen, miren, el volumen de agua entre el volumen total. Y la humedad volumétrica WV, también habíamos dado esta formulita donde está la humedad gravimétrica, la densidad aparente con base a masa de suelo seco y la densidad del agua, que en este caso práctico pues es 1.0 gramos por centímetro cúbico. Y esta definición. Muy bien, y se asoció con la importancia tanto la humedad gravimétrica como la volumétrica, con algunos pequeños temas que vamos a ver más adelante. Pero en relación con la interpretación de la humedad volumétrica, WV, en este ejemplo, si se tiene un valor, lo calcularon ustedes así con la formulita, y fue de 30%. Y esto significa entonces que le pueden dar una interpretación como lámina de agua presente en 1 metro cúbico de suelo, como lámina de agua presente, como volumen de agua presente en ese metro cúbico, y como un porcentaje de ese volumen que corresponde a este volumen de agua. Bien, eso es lo que tenemos en este diagrama de cuerpo libre. Muy bien, se tiende 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico aquí en este diagrama. Y la interpretación que ya hicimos está representada aquí. Si es 30% el valor de la humedad volumétrica aquí como lámina,
0.3 metros de agua por metro de profundidad, por metro de profundidad. También esta interpretación, 0.3 metros cúbicos de agua, 0.3 metros cúbicos de agua de aquí de esta frontera hacia arriba, 0.3 metros cúbicos de agua por metro cúbico de suelo. Bien, entonces, eso es la interpretación, y ya como porcentaje, 100% el metro cúbico y el 30% que corresponde aquí es de agua. Esa es la interpretación de la humedad gravimétrica. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, continuamos. Bien, entonces, aquí tienen ustedes parte de lo que comentamos. Se adiciona además de que si es 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro cúbico, lo que se tiene es la misma interpretación, 0.3 centímetros por cada centímetro de profundidad de suelo. Eso es lo que se tiene aquí, y sería 0.3 centímetros cúbicos por cada centímetro cúbico de suelo. 30% de 1 centímetro cúbico, 30% de agua por de 1 centímetro cúbico de agua. La misma interpretación que dimos para el metro cúbico. Bien, entonces eso es para que rápidamente hagan las interpretaciones cuando tienen valores de la humedad volumétrica y gravimétrica que ya calcularon en el ejemplo anterior. Muy bien, después de esto viene un pequeño tema que es constantes de humedad del suelo o características de humedad del suelo. Así es como pues muchos autores le denominan a las constantes de humedad del suelo. Muy utilizado en agronomía, constantes de humedad del suelo. En ingeniería, características de humedad del suelo. Muy bien, ¿cuáles son esas características de humedad del suelo? La humedad a capacidad de campo, denotada aquí como WCC. Y la humedad a punto de marchitamiento permanente, denotado aquí como WPMP. Estas son las características de humedad del suelo o las constantes de humedad del suelo. Y después, ¿a qué nos referimos con la humedad a capacidad de campo WCC? Bien, entonces, lo primero aquí, nosotros asentamos que es el contenido de agua del suelo después, fíjense bien, de que el exceso ha sido drenado y la velocidad de descenso ha sido disminuida considerablemente. Bien, entonces, cantidad de agua presente en el suelo después de que el exceso ha sido drenado y la velocidad de descenso es igual a 0 para nosotros, de acuerdo con esta definición. Muy bien, ¿recuerdan el agua número 4? Que era un agua de drenaje y que la asociamos con la humedad, el contenido de humedad del suelo, que después de que ya se ha drenado todo lo que está principalmente en la macroporosidad, se tenía la humedad a capacidad de campo. A eso es a lo que hace referencia esta definición. Bien, entonces, esta es una definición, y la otra es el contenido de agua que retiene una muestra de suelo en equilibrio con una presión de 1/3 de atmósfera o 33 kilopascales, 1/3 de bars o 33 kilopascales. Aquí quiero decirles que atmósfera para nosotros va a ser igual que bars. Un bars es igual a 100 kilopascales. Es la medida que más han manejado probablemente ustedes. Y ya transferido a atmósferas, una atmósfera para nosotros sería igual a 100 kilopascales. Sabemos que hay una pequeña diferencia entre una atmósfera y un bars. Y esa pequeña diferencia ustedes la tienen ya notada. Más adelante ya van a ver que sí, sí hay una pequeña diferencia, pero en términos prácticos igual, así lo dejamos aquí.
Muy bien, esto es así, y cuando nosotros decimos estamos aplicando un tercio de atmósfera a la muestra de suelo, pues cuando la posicionamos en un extractor de agua para bajas presiones, que más adelante vamos a ver, es la olla de presión, así como se dice aquí. Muy bien, dos definiciones para la humedad a capacidad de campo y que se relacionan con los procedimientos de determinación de este contenido de humedad, de la humedad a capacidad de campo. Un procedimiento de campo se asocia con esta definición de la humedad a capacidad de campo, se deja que drene el agua hasta llegar a la humedad en donde ya decimos se hizo constante y es la humedad a capacidad de campo. Hay que tener mucho cuidado porque hay que definir bien cuándo se empieza a ser constante y es la humedad a capacidad de campo. Y un método de laboratorio en donde el ingeniero agrícola diseñó un equipo para aplicar presión, desalojar agua de muestras de suelo y decir cuando tenga este valor la presión y ya deja de salir de agua de ese equipo que diseñamos, se tiene la humedad a capacidad de campo. Por eso hay un equilibrio entre la presión aplicada, un tercio de atmósfera, y la succión o la tensión con la cual las partículas de agua retienen esa película de agua, retienen esa cantidad de agua. Muy bien, hay un equilibrio entre ambas y por eso ya no sale agua de ese tipo y tenemos una cantidad de agua ahí que corresponde a la humedad a capacidad de campo. Dos procedimientos para hacer su determinación. Bien, aquí a manera de pues introducción al método de campo, en campo lo que se debe de hacer es aplicar una lámina pesada de agua en una superficie y dejar que esa lámina se infiltre y una vez infiltrada, pues tomar datos hasta que la humedad llega a un punto en el que se hace constante y decimos, esta es la humedad a capacidad de campo. Muy bien, ¿qué fenómeno tenemos aquí? Muy bien, curvas de secamiento de una cantidad de agua o de un suelo que saturamos completamente y que después decimos que llegamos a la humedad a capacidad de campo. ¿Cómo trazamos esta curva de secamiento? Es una curva de secamiento esta que tenemos aquí, de un suelo real, y esta que tenemos aquí, de un suelo idealizado. Muy bien, en el eje de las Y aquí en la gráfica se lleva el contenido de humedad. La escala es de acuerdo con el contenido de acuerdo con el tipo de suelo. Mayor cuando el suelo es de textura fina, arcilloso. Menor cuando el suelo es de textura arenosa. Y en el eje de las X se lleva el valor del tiempo en días en el cual nosotros llegamos a esa humedad que se hizo constante. Muy bien, y la escala en días también varía de acuerdo con el tipo de suelo. Para textura fina podemos llegar a 10 o hasta 15 días. Y para textura gruesa, tan bajo como 4%, colegas. Muy bien, entonces aquí se trata de un suelo de textura fina y por eso ahí tenemos la curva. Bien, tiempo y contenido de humedad. ¿Cómo se traza la curva? Así, con el tiempo. Nosotros llegamos, saturamos y podemos decir pasó un día en el que tardó en infiltrarse el agua a través de la superficie del suelo y a partir de que se agotó esa lámina de agua aplicada, así como decíamos, de cada metro, 0.3 metros, cuando ya pasó todo el agua a través de la superficie del suelo, empezamos a tomar datos y por eso aquí podemos decir a un día. Y en ese día tomamos una muestra a la profundidad de 0 a 15 centímetros, o pudo haber llegado hasta serían 60, 55 a 70 centímetros, o por allá de 60 a 75 centímetros las profundidades, a diferentes profundidades. Pero lo importante es que tuvimos el tiempo aquí al día de que ya saturamos y determinamos el contenido de humedad por el método, el mejor método. ¿Cuál es ese mejor método? De acuerdo con lo que les comenté. ¿Recuerdan? Uno nada más. El método por secamiento al horno eléctrico, colegas. Entonces ahí determinamos el contenido de humedad.
Las coordenadas de este punto son contenido de humedad y tiempo. Y después, al siguiente día, fuimos nuevamente y determinamos el contenido de humedad. Y tenemos su ordenada, que es este contenido de humedad. Muy bien, las coordenadas de este punto, tiempo y contenido de humedad. Y así nos fuimos hasta aquí, el séptimo día aquí. Tiempo y su contenido de humedad. Octavo día, tiempo y contenido de humedad. Y vimos que ya después se hizo constante, pero seguimos tomando al siguiente día y el día 10º. Y decimos, se hizo constante a partir de ese día. Muy bien, aquí día 7. Pero ¿cuántos días llevó? Llevó nada más 6 días. 6 días porque recuerden, aquí dejamos pasar un día. Bien, entonces, al sexto día podemos decir se tuvo la humedad a capacidad de campo, porque al séptimo fue igual, porque al noveno igual y al 10º igual. Bien, entonces, a pesar de que se apega esta curva a un suelo real, podemos decir que pues inmediatamente al siguiente día se hizo constante y al último día bajó un poquito más en términos prácticos, pero aquí así lo dejamos. Muy bien, y para un suelo idealizado, fíjense bien aquí, la razón de cambio del contenido de humedad con respecto al tiempo inicialmente es alto, es alto, y llegamos por acá en donde la razón de cambio ya es muy pequeña cantidad de agua que se desplaza hacia la parte profunda en un periodo de tiempo muy corto. Bien, entonces hasta llegar a que la razón de cambio se hizo constante. Y entonces, alta razón de cambio, contenido de humedad en relación al tiempo. Bien, y aquí, para esta curva idealizada se trazó igual que como lo mencionamos aquí. Lo importante es de que la razón de cambio es muy alta con respecto al tiempo y permaneció constante así en esa reducción con respecto al tiempo, reducción del contenido de humedad con respecto al tiempo, y que llegó en un periodo de tiempo muy corto a la humedad a capacidad de campo y se hizo constante. A partir de ahí, aquí sí ya no hay una asíntota como este caso, es una línea recta con respecto al eje de las X. Por eso, idealizado, pero esto es lo correcto. Esto es el comportamiento que se acerca a la realidad. Y por eso, para un suelo real. Curvas de secamiento, ¿para qué? Para obtener la humedad a capacidad de campo. Muy bien, ¿por qué procedimiento obtuvimos el valor de la humedad? Por el método de campo. ¿Y por qué en días un suelo arcilloso en donde nos permitió sí ver el comportamiento cada día? Pero entre más es gruesa la clase textural del suelo, en un suelo franco, puede ser cada 12 horas. Si hablamos de horas, cada mediodía entonces. Si es un suelo arenoso, cada 4 o 6 horas. Bien, entonces, porque rápidamente llegamos a la humedad a capacidad de campo en ese suelo. La escala aquí la escogemos entonces en función de si vemos que es mejor en horas, y en días, en días. Si ponemos días para cuando rápidamente alcanzamos la humedad a capacidad de campo, pues fracciones así, 0.3 días, 0.6 días y hasta llegar a un día, 1.3 y así. Bien, si tienen alguna pregunta en relación con las constantes de humedad del suelo o bien, en este caso, nada más con la humedad a capacidad de campo, que es una curva de comportamiento, lo que tenemos aquí, cuando se hace su determinación con un procedimiento de campo. No, seguimos y enseguida ya se plantea el procedimiento. Bien, entonces, pero antes de ello, ¿por qué consideramos que es importante la determinación de la humedad a capacidad de campo? Pues porque se trata del contenido máximo de agua que puede retener un suelo. Así como lo vimos en el diagrama de cuerpo libre, que la humedad, que el tipo de agua número 4 es el que se desplaza hasta tener la humedad a capacidad de campo, máximo o máxima cantidad de agua presente en el suelo, porque es
la que puede retener ahí y disponible para las plantas. Por eso que es aprovechada por las plantas. Y también es importante porque se construye la curva de retención de humedad del suelo, muy importante, una importancia muy práctica y que se relaciona con la aplicación del agua al suelo. Bien, se utiliza esta constante o característica de humedad del suelo para trazar la curva de retención que no la hemos visto. Lo que vimos fue la curva de secamiento. Y la curva de retención la vamos a ver más adelante. Que hay ecuaciones donde se utiliza la humedad a capacidad de campo para tener los puntos, las coordenadas de esa curva de retención de humedad del suelo. Sí, es así. Por eso nada más aquí lo dejamos así. Se emplea para construir la curva de retención de humedad del suelo. Bien, y si estamos hablando del método de campo, ya en la curva esa de secamiento, aquí tienen ustedes todo un procedimiento que tienen que darle 4 o 5 leídas para que ya les quede, colegas. Nosotros este procedimiento lo vamos a comentar acá con este diagrama de cuerpo libre. Bien, en este diagrama de cuerpo libre se está mostrando una vista de arriba de una superficie que delimitamos para hacer la determinación y se está ilustrando la sección transversal de esa superficie más bordos que vamos a levantar y del perfil hasta el cual nosotros quisimos hacer la determinación del contenido de humedad hasta 75 centímetros o bien 0.75 metros. Bien, entonces, ¿de qué es de lo que se trata aquí? Y tienen ahí en el procedimiento de llegar a la parcela, hacer una delimitación de una superficie de 1 metro por 1 metro, de 1 metro cuadrado. Es decir, que esté limpia la superficie. Eso se estandariza para este procedimiento, retirar residuos de cosecha de la manera más adecuada, más mejor que nosotros podamos. Y después debemos de levantar bordos. Aquí un bordo que delimita el metro cuadrado con una altura de 30 o mínimo 20 centímetros para altas profundidades o para grandes profundidades a las cuales podemos hacer la medición 30 centímetros para que podamos aplicar una lámina de agua cerca de 30 centímetros. De este bordo hay que levantar otro aquí, otro aquí. 2 bordos y en el valle que hay entre los 2 bordos aplicamos agua para que el agua que apliquemos acá no se vaya a la parte profunda. Bien, por eso ahí ven 2 bordos. La vista de arriba de lo que acabo de comentar es esta que tenemos aquí. Bien, esta es una vista de arriba en donde tenemos el metro cuadrado, un bordo y 2 bordos. Bien, entonces ahí lo tenemos. Y después en la sección transversal, en el corte así transversal que hicimos, es donde se tiene aquí el bordo, un bordo, un bordo. Bien, entonces en todo el perímetro, este bordo que delimita el metro cuadrado y este bordo en todo el perímetro que forma un valle ahí para depositar agua. Aplicamos una lámina cerca de 30 centímetros si es pesada, 20 centímetros si es una textura franca. Muy bien, aquí en el valle, entre los 2 bordos y aquí en el metro cuadrado. Y después que ya la aplicamos, pero fíjense bien, antes de aplicarla nosotros debemos de tener un plástico aquí para que no penetre el agua que adicionamos ahí antes de decir que ya empiece la determinación. Aquí un plástico, por acá llega el plástico, aquí, por aquí llega el plástico. Y otro plástico aquí en donde está el metro cuadrado, la base del metro cuadrado. Bien ya plásticos que no dejan penetrar el agua cuando la adicionamos. Muy bien, aquí una lámina de 30 centímetros, cerca de 30 centímetros, y aquí la misma lámina, Muy bien, por eso, o más bien con eso, lo que estamos haciendo es
evitando que el agua que tenemos aquí tenga un flujo vertical o desplazamiento vertical y horizontal, que todo vaya hacia la parte profunda para que se sature el suelo hasta los 75 centímetros. Esta agua sí tiene un movimiento vertical y horizontal, de tal manera que esta que tenemos aquí siempre su desplazamiento sea vertical hacia la parte profunda del suelo. Muy bien, una vez que ya tenemos todo esto bien medido, 28 centímetros, retiramos el plástico de aquí, retiramos los plásticos, se retiraron los plásticos y empezó la penetración del agua. Y para evitar de que exista evaporación, nosotros adicionamos aquí de bordo a bordo o de bordos a bordos una lona o bien un plástico que evite la evaporación del agua, y que todo el agua se consuma, se vaya hacia la parte profunda. Muy bien, después de esto estamos observando nosotros. ¿En dónde está la lámina de agua que posicionamos aquí? Bueno, se redujo a las 6 horas, a las 12 horas, al día, ya penetró todo el agua aquí, ya no hay agua sobre la superficie de ese metro cuadrado. Y ni acá tampoco ya no tenemos agua. Bien, ¿qué significa esto? Significa que podemos empezar a muestrear. Y para muestrear el suelo, porque ya decidimos que vamos a determinar el contenido de humedad a diferentes profundidades por el procedimiento del horno eléctrico, llegamos aquí con una barrena tipo tornillo sin fin, los agrónomos le llaman tipo gusano. Penetramos aquí probablemente para que esa parte del tornillo sin fin o el gusano esté por aquí en la parte media entre 0 y 15 centímetros. Muy bien, entonces de aquí levantamos nosotros 1 o 3 muestras máximo a esa profundidad y ya sabemos, tenemos un bote de aluminio que ya lo pesamos, lo llevamos con la tapa, le incorporamos medio bote de esta muestra que saquemos, por acá estamos con el bote y estamos preparando medio bote. Ya vamos a donde está el laboratorio y pesamos esa masa del bote más suelo húmedo. 2 masas tenemos, masa del bote y masa del suelo húmedo. Lo ponemos a secar al horno eléctrico por acá en el laboratorio y una vez que pasan 24 horas nosotros llegamos, sacamos la masa con el bote, el bote con suelo seco. Lo pesamos, tenemos la masa del bote más suelo seco, 3 datos que vimos en el ejemplo para determinar el contenido de humedad en 3 muestras levantadas de 0 a 15 centímetros. Esto mismo que les comenté para 0 a 15 centímetros es para 30 a 45, 45 a 60 y hasta llegar a 60, 75 centímetros de profundidad. Y ya hemos levantado datos de contenido de humedad y levantamos el tiempo también. Esto fue al día. Pudo haber sido cada día, entonces al día siguiente así, hasta que la humedad se hizo constante. Esto lo hicimos hasta que la humedad se hizo constante. Muy bien, en ese momento ya con la curva de secamiento nosotros decimos, no simplemente con los datos que tenemos ahí. A partir de este día es cuando se hizo constante. Si queremos una curva de comportamiento de secamiento como la que vimos, que eso es indispensable para decir exactamente aquí, miren, aquí en este día es cuando podemos decir que la humedad se hizo constante. Muy bien, así es el procedimiento de campo. Se levantan las muestras para secarlas al horno eléctrico y tener el contenido de humedad. No se espanten, tienen todo anotado aquí, lo que ya hemos comentado. Muy bien, eso es lo que podemos decir de este procedimiento de campo, del procedimiento de campo que tenemos aquí, método de campo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Y si no, continuamos. Yo, Después profe. bien, sí.
Ahí en la profundidad del muestreo que dijo de 0.15 a 0.75, nunca llega a un metro, o se puede hacer un Sí, metro también. sí, usted lo que está asegurando con esta lámina es que le llega, que satura hasta los 75 centímetros y que va a desplazarse más allá de los 75 centímetros, sí, porque va a estar saturado esto y aquello que fue en exceso también drenó. Entonces, punto 3 metros, sería punto 3 metros de agua por 1 metro de profundidad, colega, y esa le llega hasta el metro de profundidad y con eso asegura. Trate de que sí sea la lámina que le llega aquí, pero debe poner un poquito más para que el frente de humedecimiento quede por debajo de 75 centímetros y que no vaya a tener un error aquí, que el frente de humedecimiento llegó cerca de 75 centímetros. Lo que debemos de asegurar es que todo esté húmedo aquí. Y que quedó por aquí en 80, bueno, pues que bueno. En 95 por aquí quedó. Pero usted asegura que llegue a usted, desde que aplica los 0.3 metros, va a llegar a 1 metro, pero me interesa que esté la humedad, la capacidad de campo aquí a los 75 centímetros. Muy bien, eso es lo que tenemos, colega. El que hizo la pregunta, ¿cómo se llama? Anthony, Cabrera Guzmán Anthony. Cabrera, ¿está bien lo que se resolvió su duda, colega? Sí, profe, muchas gracias. Sí, está bien, seguimos, si no hay más preguntas, seguimos. Y teníamos aquí este otro procedimiento. Recuerdan que la humedad a capacidad de campo se define como el contenido de humedad de una muestra de suelo en equilibrio con una presión aplicada de 1/3 de atmósfera. Muy bien, así fue la definición y habíamos comentado que después o cuando la succión de las películas de agua dada por las partículas se iguala con la presión aplicada y que se establece un fenómeno físico de tensión entre ambas fuerzas. Por eso, tensión del agua en el suelo. Cuando hay un equilibrio entre las dos, ya deja de salir el agua y que esto se logra con un equipo llamado olla de presión o extractor de agua para bajas presiones. Tienen todo un procedimiento aquí. Ese procedimiento lo vamos a explicar con un diagrama de cuerpo libre y ustedes deben de dar 4 o 5 leídas para que más o menos les quede ahí. Muy bien, este diagrama de cuerpo libre aquí está mostrando una sección transversal de lo que es un extractor de agua para bajas presiones o una olla de presión. Y después una sección transversal aquí en el diagrama de cuerpo libre que muestra el flujo de agua de la muestra de suelo hacia el exterior del extractor de agua o bien de la olla de presión. Empezamos aquí. Bien, y lo van a ver en su procedimiento, que queremos determinar el contenido de humedad a capacidad de campo. Y para esto, el extractor de agua se compone aquí de una cámara. Esta es la pared de la cámara, esta que tenemos aquí y aquí. Todo esto es la cámara. Y tiene sus puntos de apoyo, Muy importante que tenemos un barreno aquí que nos permite acoplar un conducto con aire a presión. Por acá hay un compresor, mandamos aire a presión que entraría a presión aquí en la cámara. Y también un conducto que permite, si no tenemos nada, la salida de ese aire a presión. Pero si hay el equipo adecuado para que nada más esté saliendo agua en lugar de aire, que salga esa agua a través de este conducto. Muy bien, esa es parte de lo que sería el extractor de agua para bajas presiones. Internamente, aquí se tiene un extractor de agua para bajas presiones y que se le conoce como plato de presión. Es un disco que tiene un pequeño espesor que estamos viendo aquí y que tiene porosidad. La mayor parte de los poros de este disco es un disco de cerámica. La mayor parte de los poros cae dentro de lo que sería
el diámetro equivalente de los mesoporos. Ahí donde está retenida la mayor cantidad de agua a capacidad de campo. Pocos microporos, es decir, mesoporos entre 50 y 100 micras. Habíamos comentado ya un valor de 0 a 100 micras, pero aquí así lo separamos. De 50 a 100 micras predominan los mesoporos con ese diámetro equivalente. Menor cantidad de microporos, menor de 50 micras. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué porcentaje? Más o menos 90% de mesoporos, un 10% de microporos. Muy bien, plato de presión o extractor de agua para bajas presiones. Aquí esta sección transversal. Y ¿qué más tenemos aquí? Tenemos esta línea más negra que vemos aquí. Y sería de mayor espesor comparada con esta que tenemos aquí. Esta es la parte superior del plato. Aquí tenemos la parte inferior y en la parte inferior estamos incorporando una membrana de caucho, de hule aquí. Bien, entonces una placa también de mayores dimensiones, pero también de forma de forma circular. Aquí le estamos incorporando. Y lo que queremos es que exista un espacio entre la cara inferior del extractor de agua y la cara superior de la membrana que estamos adicionando aquí. Hay una cámara aquí que vamos a llenar con agua en determinado momento. Y lo que estamos viendo aquí en la sección transversal de un dispositivo que utilizamos para hacer un sello hermético de la membrana con la pared lateral del extractor de agua. Aquí vemos nada más la sección transversal y se trata de un alambre. Bien, entonces un sello que no permita la fuga de agua ni de la placa hacia el exterior, ni de la cámara entre la cara inferior del extractor y la membrana, la cara superior de la membrana, que esa agua no salga también hacia ningún lado dentro de lo que sería la cámara del extractor de agua. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí sobre la superficie del plato de presión o del extractor de aguas? Un conducto que conecta. Este conducto, ven, aquí hay un conducto en el extractor de agua que comunica este conducto que acoplamos aquí en la parte superior del conducto con la cámara que tenemos aquí entre la cara inferior del extractor y la cara superior de la membrana, y que este conducto acoplado ahí a este conducto, pues comunica con el conducto de salida de la pared del extractor de agua. Bien, por eso aquí decimos evacuación de agua. ¿Qué más tenemos aquí? Son anillos. Esto que tenemos es la sección transversal de un anillo. Vemos aquí su altura del anillo. Un anillo de hule también, de una dimensión, de un diámetro que nos permita adicionar una muestra de suelo que se tamizó, se secó al aire y que fueron 18 centímetros cúbicos. Algunos utilizan 25 centímetros cúbicos, pero aquí en la universidad y en los distritos de riego de México son 18 centímetros cúbicos los que tenemos ahí, de acuerdo con el diámetro y la altura que tenemos aquí del pequeño cilindro. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder ya tener el equipo listo así como lo tenemos aquí? Primero tomar la muestra de suelo, secarla al aire, tamizarla, destruir los terrones y tamizarlos, pasarlos por un tamiz con diámetro de orificio de malla de 2 milímetros. Hicimos pasar la muestra y tenemos ese suelo ahí tamizado. Y enseguida este plato va a estar fuera de la olla. Aquí retiramos esta tapa, no está ahí. Está abierta la olla completamente. Este plato está por acá cerca del lavabo, donde hay un grifo para adicionar agua. Muy bien, entonces por acá está y por aquí posicionamos cerca del lavabo con sus puntos de apoyo este extractor de agua o plato
de presión, y ahí lo tenemos. Esta parte del conducto se conecta al grifo de la llave y estamos adicionando agua aquí, y vamos a ver que esta membrana va a quedar por acá. Hay agua aquí. Esto es una cámara que permite tener agua ahí entre la parte inferior y la parte superior de esa membrana. Bien, entonces aquí ya adicionamos agua y después poco a poco va a empezar a ascender por capilaridad a través de los mesoporos y microporos de este extractor de agua. Bien, pero ahí está. Y tenemos por ahí estos anillos de hule que tomamos y los empezamos a posicionar aquí sobre la superficie. Aproximadamente le caben al disco, de acuerdo con su diámetro, entre 15 y 25 anillos. Normalmente son 15 los que se adicionan aquí. Ya están los anillos ahí, tenemos el suelo, y ahora sí con un vaso de precipitado de 18 centímetros de volumen, que sea un poquito más, de unos 25 centímetros, pero nada más 18 centímetros tomamos y los adicionamos aquí, y ya tenemos todos los anillos sobre el plato, con su muestra de suelo. Y después de esto, que ya completamos la cantidad de anillos, nosotros aplicamos una lámina de agua aquí, sobre la superficie del plato, y que llegue aproximadamente 1 centímetro de altura del anillo, un poquito menos en ocasión de la altura del anillo que tenemos aquí donde está la muestra de suelo. Bien, entonces aquí a la mitad adicionamos una lámina de agua sobre la superficie del plato y rodeando a los anillos. De esta manera estamos asegurando que todo el agua que está aquí en la cámara ascienda por capilaridad a través del extractor de agua, y también por capilaridad sature la muestra de suelo. De acá también va a entrar un poco de agua a través de la porosidad de aquí y satura la muestra de suelo. Y por acá tenemos el plato saturando. ¿Cuánto tiempo vamos a tener ahí? 24 horas. Al término de 24 horas aseguramos que está saturada la muestra, y levantamos el plato de por acá y lo tenemos acá. Si hay agua sobre la superficie aquí en el lavabo, la retiramos. Y una vez ya sin agua sobre la superficie, es que se empotra, así como lo estamos viendo aquí. Y después de esto, nosotros abrimos la válvula que controla el flujo de aire a presión. Aquí abrimos la válvula y empieza a entrar aire a presión. ¿Qué presión es la que vamos a estar utilizando? 1/3 de atmósfera, si es que tenemos atmósferas en la escala del manómetro. En la actualidad son bars, 33 kilopascales. Bien, de 0 a 5 bars la escala del manómetro, pero tenemos kilopascales, una escala de kilopascales también, 33 kilopascales, que es 1/3 de atmósfera o 1/3 de bars. Y la dejamos ahí durante 24 horas. Esa presión va a desalojar parte del agua de la muestra, va a pasar a través del extractor de agua, a través de la cámara, y después a través de este conducto hacia afuera. Bien, entonces eso es el flujo que vamos a tener de agua, y sabemos que aquí tenemos una presión de 1/3 de bars, 33 kilopascales. Bien, un detalle de esta presión aplicada y el flujo de agua se está ilustrando aquí en esta parte del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nuevamente la sección transversal del extractor de agua. Esto que vemos entre estas dos líneas está la porosidad. Muy bien, y tenemos por aquí la membrana. Esta línea corresponde a la membrana. No está tan recta como la vemos ahí. La que sí es recta, aproximadamente tampoco es recta, es esta que tenemos acá. Aquí la cámara, que inicialmente nosotros la llenamos de agua. Y sobre la superficie del extractor de agua se tiene la muestra de suelo aquí, confinada en el anillo. Muy bien, y después aplicamos, fíjense bien, la presión que nosotros aplicamos fue delta P, 33 kilopascales. Y aquí la ecuación nos está diciendo que la presión absoluta es igual a la sumatoria de la presión atmosférica
PO más el incremento en la presión por esos 33 kilopascales y aquí simbolizado como delta P. Este delta P es 33 kilopascales. Bien, entonces, debido a la diferencia de presiones entre la absoluta y la atmosférica, es que sale el agua de la muestra, y se viene hacia el exterior del extractor de agua. Bien, este es el camino que sigue el agua de la muestra. De aquí de los poros de la muestra pasa al plato de presión y después a la cámara. Y de la cámara, a través de este conducto que tenemos aquí, viene y a través del conducto que hemos adicionado con la salida y llega acá. Diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica es lo que hace que fluya el agua. ¿Cuándo deja de salir agua aquí? Cuando existe un equilibrio entre la presión aplicada, que fue delta P, y la succión de las películas de agua por las partículas de suelo que tenemos aquí. En el momento en que se equilibran las dos presiones, una es negativa y otra positiva, en el momento del equilibrio se corta el flujo de agua hacia el exterior y en ese momento decimos tenemos la humedad a capacidad de campo. Cortamos acá la presión, cerramos la válvula aquí, cerramos la válvula de control de paso de aire a presión, liberamos entonces la presión que hay aquí y enseguida retiramos esta tapa de la olla de presión, toda la tornillería que teníamos aquí, la aflojamos, la retiramos, ya no existe presión, hay que tener mucho cuidado de que efectivamente cortamos la presión. Muy bien, entonces retiramos la placa y la muestra de suelo con esa cantidad de agua ahí rodeando a cada partícula. Nosotros la retiramos, tenemos un bote de aluminio por aquí, pesamos ese bote de aluminio y una vez pesado, esta muestra la pasamos, muestra húmeda, al bote y vamos y pesamos el bote con suelo húmedo. Enseguida lo ponemos a secar a la estufa, al horno eléctrico y después de 24 horas vamos, lo retiramos y tenemos la masa del bote más suelo seco. Los tres datos que teníamos allá en el procedimiento de campo, pues también aquí, porque el procedimiento que estamos utilizando para hacer la determinación, aparte del equipo que tenemos aquí para asegurar que tenemos cierta cantidad de agua aquí, bien, utilizamos el procedimiento de secamiento por horno eléctrico, al horno eléctrico. Y con esos tres datos, como lo vimos en el ejemplo, determinamos el contenido de humedad. Y este contenido de humedad es la humedad a capacidad de campo. Muy bien, ¿quién hizo este equipo? Un ingeniero agrícola, como ustedes, porque tienen los conocimientos suficientes para seleccionar el material, para decir que el espesor de la pared de la cámara y también de la tapa de la olla, de la tornillería que utilizamos para hacer un sello hermético, todo está bien calculado y podemos hacer la determinación sin temor. Eso no lo puede hacer un agrónomo, colegas, solamente ustedes, los ingenieros agrícolas. Muy bien, esto es lo que podemos decir del método de laboratorio para determinar la humedad a capacidad de campo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, seguimos. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una fotografía del equipo para determinar la humedad a capacidad de campo. Y aquí en esta fotografía, esto sería el extractor de agua, todo esto que está de color azul, la tapa que tenemos de color así medio blanquisco. Es la olla de presión. Junto a la olla de presión, un sistema de control de presión. Los agrónomos les dicen, es un manifold. Bueno, aquí está el manifold, pero es un sistema de control de presión que habíamos comentado en relación con los componentes del extractor de agua de bajas presiones. La pared del recipiente, los puntos de apoyo, la tapa del recipiente, la tornillería que hace un sello hermético, la entrada de agua a presión, la salida de
de agua o de aire por este lado que no lo alcanzamos a ver, pero aquí sí, entrada de aire a presión. Y después acá en relación con el sistema de control de presión, tenemos un sistema de válvulas. Antes del sistema de válvulas, pues un filtro que permita separar las partículas que acompañan al aire para que sea aire limpio el que entre ahí a la membrana, al extractor de presión o bien olla de presión. Muy bien, esto es lo que tenemos en relación. Estoy incrementando el zoom para poder ver bien el sistema de control de presión. Vean esto, este es el filtro que tenemos aquí. Bien, está el conducto que viene del compresor aquí. Y lo primero que tenemos es un sistema de filtrado, un filtro aquí para que pase después el aire limpio hacia donde se tiene una válvula de control de presión. Esto es una válvula de control de presión que nos permite fijar la presión aquí en el manómetro. Esto que tenemos aquí, este maneral así de color negro, se relaciona con una válvula de control de presión que tenemos aquí. Y esta es una válvula de control diferencial de presión. ¿Qué significa eso? Significa que con esta válvula aquí, en lo que sería el manómetro, la escala debe de estar en bars en la actualidad, desde 0 hasta 10 bars para este equipo o incluso menos, porque es para bajas presiones que pueden variar de 1/3 a 5 atmósferas o 5 bars. Muy bien, con esta válvula fijamos aquí 1/3 de bars, 33 bars. Y con esta, al fijar esto, nos quedó un poquito más arriba, 0.4, o nos quedó un poquito más abajo, 0.28 bars. Y con la válvula de control diferencial de presión, ya estamos seleccionando exactamente 33 bars. Bien, o punto 3 bars. No, 33 kilopascales o 0.3 bars, eso que ya habíamos comentado. Muy bien, válvula de control de presión, vamos a decir 33 kilopascales, pero quedó en 40 o quedó en 28 kilopascales. Válvula de control diferencial de presión exactamente en 33 kilopascales, ahí quedó. Y ahora sí, abrimos esta válvula de paso para que pase el aire a presión aquí, a la cámara del extractor de agua para bajas presiones. Muy bien, esta es la fotografía que tenemos aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. En el laboratorio de física y mecánica de suelos tenemos un equipo similar a pero no es exactamente igual. En donde podemos hacer esas determinaciones. ¿Dónde está el equipo como tal? En el laboratorio de física de suelos del departamento de suelos. ¿Dónde más? En el laboratorio de análisis de suelos y aguas del departamento de irrigación. Bien, ¿y dónde? Algo similar, pero no igual. En el DIMA, ahí lo tenemos y ahí es donde debemos de hacer la práctica, colegas. Muy bien, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Y si no, pues continuamos. ¿A qué horas terminamos la clase, colegas? Es una pregunta. Ya falta poco. Ahorita estuve viendo el reloj y es 1:28. ¿Estoy en lo cierto? Sí, profe. Entonces le dejamos aquí. Me recuerdan para la siguiente clase que vimos la fotografía del equipo de extracción de agua para bajas presiones, esta que tenemos aquí para continuar. Hasta aquí le vamos a dejar una pregunta para ustedes. Voy a retirar ya el archivo para pasar lista, pero una pregunta para ustedes. Este archivo ya se los envié. O todavía no, le preguntamos a la jefa de grupo, a Remedios. Reme, ¿ya enviamos este archivo? Fíjense, le vamos a preguntar. Ah, bueno, ya creo que ya va a contestar. No, profe, todavía no los manda. Hoy se los voy a enviar en la tarde. Por favor, nos hace
pues ese favor, aunque estemos repitiendo la palabra, de enviárselos a todos los integrantes del grupo. Se los voy a enviar ahorita terminando la clase. Hoy sí tengo tiempo de enviárselos ahorita. Se los voy a enviar para que se los haga llegar, le den una leída a lo que ya vimos y sigan dando una leída a lo que sigue para que pues entiendan un poco mejor, o si tienen dudas, las pregunten. Muy bien, voy a descargar la lista de asistencia y ya está descargada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Sí, yo le iba a decir que, ¿por qué no intenta subir los archivos a Teams? Sí, quedamos de intentarlo y que a la vez vamos a cotejar con lo que nos tenga ahí la colega, la jefa de grupo. Y que si todo indica que estamos bien, en cuanto a los que tenemos en Teams, como a los que les hizo llegar la jefa de grupo, ya empezamos nada más por Teams y ya nos olvidamos, ¿no?, de lo demás. Fíjese bien, colega, usted dice, bueno, ¿por qué no hace eso si pues, es tan sencillo, ¿no?, y que no hay ningún problema? Si así mandándoselos, no, antes los mandaba por correo ahí mismo en el Lima, creo. Y no llegaban a tener los archivos y no decían, por ejemplo, que alguien los había borrado. Y entonces, vean el archivo ahí, a ver, fulano, tiene el archivo, ábralo y ve ahí. ¿Sabe qué, profe? No lo alcancé a bajar. Dice, no lo mandó. Le digo, ¿cómo no? Mire, si por acá ya me están diciendo que sí lo tienen. Y era que lo habían borrado, ya decían por ahí, no, es que lo borraron y ya no alcanzamos a bajarlo. Por eso aseguramos que sí los tengan. ¿Y cómo podemos asegurar? Pues molestando a la jefa de grupo, porque es una molestia, es una carga para la jefa de grupo. Pero Xochitl, eso lo voy a tomar muy en cuenta y sí vamos a hacer eso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer ya cuando vayan a enviar ustedes sus archivos de ejercicio resueltos, que todavía falta que les mande esos archivos. Primero les voy a mandar este archivo para que le den una leída porque las clases continúan y lo que sí se retarda un poco son los ejercicios. Ya les voy a hacer llegar ejercicios también. Déjenme preparar la carpeta y ya una vez que los contesten, que los envíen, ahí le voy a decir a la jefe de grupo, nota, por favor díganles a todos los integrantes que los deben de subir a Teams, pero que aparte se los envíen a usted. Comparamos con los que le enviaron a la jefa de grupo, con los que subieron a Teams y vemos el comportamiento. Si todo marcha bien, Xochitl, hacemos lo de Teams. Si no, va a ser a través de la jefa de grupo. Y eso que nos permita ya que nos haga el favor de sí hacer ese trabajo, porque no es sencillo, ya con el tiempo todo fatiga y hasta molesta el profe que le voy a mandar los archivos, colega, y ya hasta molestia siente, pero pues tenemos que soportar todo eso, Xochitl. Muy bien, le hacemos de esa manera, Xochitl, ¿entendido? Sí, profe. Muy bien, ya está descargada la lista, nos podemos ir a la siguiente clase. Sí, que Que les tenga doy la grabación, porfa. ¿Mande? La- No le vi, la Rodrigo. Sí, ya clase. vamos a terminar con la grabación. Fíjense que iba a dejar grabando, hay que cortar la grabación. Muy bien, colegas, que les vaya muy bien, en todos sus clases que siguen y que estén bien, colegas. Hasta luego, nos vemos en la siguiente clase. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Sí, que les vaya muy bien. Hasta luego a todos.